llegaba 5 minutos tarde, y hacía así, mirá el tipo. No me saludaba, hacía así. Me decía, hoy se puede sentar y mirar la clase. Yo le dije, maestro, No, le digo, me tomé 2 colectivos. bueno, ya vamos a ir arrancando. Tenemos la primera pregunta, que es, Dale, dale. contanos cuándo empezaste a bailar y cuáles fueron tus maestros. Bueno, primero, antes que todo, ¿viste? Te quería felicitar por el espacio este que estás ocupando, que me parece buenísima la idea. Y bueno, y es un poco como para comunicarse de otra forma y con mucha humildad lo estás haciendo y con mucho profesionalismo también. Así que muchísimas gracias, te felicito, Facu. Gracias. Mirá, yo, por ejemplo, no tengo una fecha, una idea justa, ¿viste? De cuándo empecé o cuándo. En realidad es como que, como mis viejos bailaban tango, mi mamá y mi papá, y bailaban muy bien, es como que ya yo tenía una idea más o menos. Después dejé, o sea, como que bailé un poquito de chico y después de adolescente y de joven, tengo 60 años, 61 tengo, 61. Este, Comencé un poco después, porque como lo que pasa es que en las milongas en esa época era toda gente muy grande, cuando yo era adolescente o joven. Entonces, ¿quién iba a la milonga? Mi vieja, mi madre, este, la madre de Roberto Zucarino también, que eran amiga con mi mamá, y todas las amigas, ¿viste? Entonces era como que te vas a ver a tus tías, ¿viste? Entonces, claro. Y así que me quedaba un ratito ahí, después me iba, te aburría. Pero después en el año 90 comenzó a cambiar todo, ¿viste? Vino una generación intermedia entre lo de antes, digamos, entre el año 60 y 90, es el único antes que conozco. Y a partir de ahí, todo lo que sucedió después. Entonces comenzó a cambiar de a poquito, y como que el tango desapareció durante 30 años, más o menos, entre el año 60 y el 90, como que desapareció un poco, porque las generaciones del año 60, que tendrían 30 años, o 25 años, o 40, continuaron bailando tango, pero las generaciones posteriores a esa no consumieron tango. ¿Viste? Y hubo como una invasión cultural donde en las radios y en la televisión se pasaba otro tipo de música, entonces los chicos que vinieron no consumieron tango. Pero sí, los que estaban en el año 60 siguieron consumiendo, entonces el que tenía 30 años 60, en el año 70 tenía 40, después en el 90 tenía 50, en el 2000 tenía 60, entonces a partir del 2001, te respondo a la pregunta que me estás haciendo, cuando explotó en el mundo el tango nuevamente, que hubo un consumo masivo de tango, eran todos muy jóvenes, mucha gente joven, entonces había una brecha muy grande entre los viejos y los jóvenes. Entre el año 60 y el 90 no, y el 2000, como que no hubo un recambio generacional. Este, entonces yo más o menos en el año 90 como que retomé, 89, 90, como que comencé con un grupo de los que vos podés conocer de esa época, que estábamos en el medio entre los viejos y los jóvenes. Estaba Gustavo Navera, Roberto Herrera, Miguel, Osvaldo Soto. Había varios, ¿viste? Que quedamos como en el medio. Y bueno, los grandes maestros de esa época, yo tomé clase con algunos más que con otros, entonces puedo considerar que mis maestros fueron los que tomé muchas clases, no el que tomé una o dos o tres, ¿viste? Tomé muchas clases con Miguel Ángel Pla, que era un médico que hoy no se lo conoce mucho, era un médico de piel, que era un gran bailarín, explicaba muy bien, muchos años, ¿viste? Él te tenía en esa época, te tenían los tipos como
como haciendo un solo movimiento, repitiéndolo durante muchísimo tiempo, ¿viste? Era un poco más largo, más extenso el conocimiento, un poco más profundo, pero más extenso. Con Nito García, con Nito Yelva, que fue, digamos, mi gran maestro, que yo considero mi gran maestro, ¿no? Nito Yelva. Un poquito me despertó, como que me puso alas, porque los demás me estructuraron demasiado y este como que me rompió eso y me llevó para otro lado. También tuve muchas clases con unos maestros muy buenos que se llamaban Rodolfo y María Sieri, que lo puedes buscar. Conocí a Lampazo, me fui a la casa de un bailarín que le decían Pajarito, que hay Pajarito, que vivían ahí por Puente Alsina, del otro lado. Así que yo también vengo de una formación teatral, ¿viste? Yo estudié teatro durante muchísimos años y durante 20 años de mi vida me dediqué a hacer teatro, ¿viste? Cosa que después, como soy muy excesivo con las cosas, hacía, cuando me metí con el tango dejé todo, ¿viste? Con mucha gente. Así que bueno, esos fueron mis maestros, ¿viste? Y bueno, y algunos milongueros, donde me pasaban algunos datos que me despertaban para mi baile, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, recuerdo Copes que decía, el abrazo es como un molde. O sea, que el abrazo es como un molde, ¿no? Que eso es como que te pone un límite en las cosas y una comprensión para la otra persona que está bailando con vos de hasta dónde es el límite y hasta dónde no, y dentro de ese límite ponerle belleza al baile, ¿viste? Bueno, más o menos eso, así en general. Y porque es muy largo, ¿viste? Son 40 años más Y o sí. menos. Son Bueno, 40 años, yo y tengo contanos, escrito, ¿viste? Silvio, qué es lo que Copelo, recordás de esa forma? Copelo, me recuerdo a Copelo, a acá Flaco Dani, que ahora está ahí, en Barcelona mal, a Julito Balmaceda. Me puedo acordar, no termino más, ¿viste? Y sobre la forma de Sí, enseñar de antes, ¿qué es lo que te sí, acordás? O sea, si empezás un poco a diferenciar un poco la manera en la cual sí. cómo se enseña hoy y la forma de antes, ¿qué te queda de antes? Es que, bueno, más o menos te puedo decir como que no tengo un conocimiento muy profundo sobre eso, pero en general, eh, antes, por ejemplo, como que no te daban una definición muy precisa de los movimientos y una explicación, digamos, usando palabras de la danza moderna, de baja, ¿no? De la danza clásica, que se define mucho mejor, ¿viste? Como proyección, movimientos continuos, movimientos cortados, como que se usaban términos más populares, ¿viste? Con la palabra gancho, barrida, como está sacado todo de lo popular. Eh, entonces los tipos te daban una definición del baile muy rápida, aquello, mi padre me decía, ves, vas acá hasta el cruce, ¿no? Hasta acá, no sabía, no decía, vas hasta acá y acá hace firulete, me decía. Y yo, ¿qué es el firulete? ¿No? El firulete, me decía, el firulete era un paso que era, creo que la llevaba al cruce, y entonces la mujer estaba en el cruce y él hacía cruzo atrás, entraba con izquierda, entraba con derecha y la paraba, algo así, ¿viste? Pero voy a explicarlo más o menos, porque te lo estoy explicando a vos. Él me decía, a todo eso le decía, y acá hacer firulete, ¿no? Entonces yo tenía que leer, ver y tratar de entender lo que me quería decir. Bueno, y como no, era un poco, la gran diferencia también es esto, el Internet, lo que estamos usando ahora de buena manera, ¿viste? Y a veces se usa bien y a veces se usa mal. Entonces, como que yo para encontrar un movimiento a veces, recuerdo que tenía que viajar como 2 horas. Yo vivía en San Telmo, me tomaba el 86 hasta Flores, de Flores me tomaba el 134 hasta Villa del Parque, en el Club Racing, y me iba con un maestro ahí que me encantaba, ¿viste? Pero el tipo llegaba 5 minutos tarde, y hacía así, mirá el tipo. No me saludaba, hacía así.
Me decía, hoy se puede sentar y mirar la clase. Yo le dije, maestro, No. le digo, me tomé 2 colectivos. Sí, 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 sí. Yo me tomé 2 bus de San Telmo hasta el que conoce Buenos Aires, sabes que es como 1 hora y 20 de viaje. Digo, llegué 5 minutos tarde, ¿viste? Y no me hablaba el chavo, ¿viste? No me hablaba más. Y después por ahí, cuando llegaba antes, le decía, no sé, escuchame, ¿me puedes enseñar? No te voy a decir el nombre, ¿viste? Porque era muy conocido. ¿Me puedes enseñarme un paso o algo? Me decía, usted es un irrespetuoso. Digo, me dio un paso. Me decía, usted es irrespetuoso. Y me tenía caminando y caminando y caminando. Bueno, la verdad es que aprendí muchísimo de él, ¿viste? Aprendí muchísimo por un montón de cuestiones pero el tipo tenía mucho amor por lo que hacía y me tenía mucho afecto, ¿viste? Entonces, eso es una gran diferencia. Es como que, por ejemplo, y te explicaba el paso de una forma que vos tenías que descubrirlo al paso. Yo el paso lo tenía que descubrir y me daba unos datos, pero después lo tenía que investigar yo al paso. Entonces eso me daba un poquito más de identidad y hoy pienso de que no está mal, pero tampoco está bien darte todo el producto ya definido en un paquete, como adentro de una lata, un producto envasado. Entonces, como que la explicación de un movimiento es totalmente preciso, es claro y, y como que no tenés que hacer nada vos. O sea, como que vos es como que lo repetís el movimiento, ¿viste? Y al repetirlo parece un poco de identidad. Viste que hoy hay un tango muy industrial, ¿no? Como la cinta de montaje de la fábrica de autos, ¿viste? Que van todos como que bailan todos muy parecidos según la tribu, ¿no? Según el festival donde vayas y según donde estés, se baila de una forma, ¿viste? Claro. Eh, entonces como que todo muy igual, como que falta un poco de identidad y el tango realmente para mí es encontrar tu forma de baile, tu propia forma de baile, a mi entender, ¿no? Que lo industrial no va, lo industrial es para la cosa fácil, ¿viste? Entonces, bueno, y esa es la diferencia, la gran diferencia son los milongueros, ¿viste? Los milongueros es la persona más importante en el tango, ¿viste? El milonguero es el tipo que mantiene la milonga, que banca cuando hace frío, cuando no hay nadie, cuando hace calor, el tipo va a la milonga, es el tipo que le da vida, porque sin la milonga no existiría el tango de hoy, no existirían los bailarines, no existirían los espectáculos, no existirían los maestros, ¿comprendés? Entonces, el milonguero es el tipo más importante y en el sentido de que yo veía milongueros antes, se sentaban 5 en una mesa y los 5 bailaban diferentes, ¿viste? Entonces hay algo ahí que se perdió, por un lado, hay cosas mejores y cosas peores, ¿viste? Así que de la enseñanza veo eso, Facu, que está todo demasiado explicado de tal forma que la gente piensa en lugar de bailar, ¿viste? Claro. Porque te explico tanto, te defino con tanta definición cada músculo, hay que explicar hasta un límite, ¿viste? Cuando vos pensás que la gente, cuando comprendés que la gente está pensando demasiado, eh, me parece que ese es el límite. No pasarse, porque tenés que explicarle para que cómo es el movimiento, más o menos cómo es el paso, tiene que memorizar primero y después repetir y después buscar su forma, ¿viste? Así que bueno, más o Perfecto. menos es esa la diferencia, ¿viste? Bien. Decime si voy bien con el tiempo, ¿viste? Pues yo no estoy acostumbrado así a la... Vamos medio cortitos, pero no pasa nada porque Cortito, ¿en qué sentido? No entiendo su definición, maestro, que vamos estamos medio cortitos, o pasados. sea que no nos queda Me mucho estoy tiempo, pero excediendo no mucho. importa. Ah, bueno, La, dale, dale, dale. la alargamos un poco. Dale, Decinos, dale, Silvio, dale. una cosa que sería interesante saber es por qué empezaste a enseñar tango, ¿no? Y hace cuánto tiempo más o menos. Eso, mira, es importantísima esa pregunta, ¿viste? Inclusive te voy a dar una respuesta que es la misma que dio una respuesta, la otra vez vi una entrevista a los Totis, y a Virginia y a Cristian, y que yo de ninguna manera pensaba en dar clase de tango. Cuando yo empecé a aprender
a bailar o a interesarme por todo esto, no tenía en mi cabeza el viajar, o sea, el aprender a bailar tango para viajar, el aprender a bailar tango para ganar dinero, el aprender a bailar tango para ser bailarín, el aprender a bailar tango para dar clases. O sea, y a ellos también le pasó lo mismo. Nosotros queremos aprender por el hecho de aprender nada más. Eh, entonces, eso es una gran diferencia también, lo que yo veo que a veces como que, que no se llegan a formar del todo. Muchos chicos hoy tienen 5 años de tango, 6 años de tango, y ya se van a Europa y empiezan a dar clases y empiezan a enseñar, a bailar, y como, o quieren o quieren figurar como que fueron finalistas en el Mundial, no digo que está mal, pero también es como que, que- que quieren aprender cosas para enseñar o quieren aprender cosas para bailar, como que me parece que nosotros no teníamos esa necesidad, porque no existía un aparato comercial del tango tampoco. No existía, o sea, lo tuvieron que construir. Sebastián Arce tiene razón, hace poco hizo una nota diciendo eso. Tuvimos que construir todo esto que existe hoy. Costó mucho trabajo, muchísimo trabajo, años de trabajo, años. Es como bueno, uno viene ahora, ya hay todo un aparato montado, hay festivales, hay maratón, un montón de cosas que no existían. Entonces es como que ya está, no tuviste que hacer nada, ¿viste? Entonces, como que yo practicaba y practicaba y practicaba y practicaba de forma obsesiva todos los días, todas las noches, tomaba clases todos los días y, y recuerdo que una vez el dueño del ex Grisel, viste que ahora es Naila Leandro y todos esos chicos, que también sigo trabajando con ellos en Grisel, pero el ex Grisel, este, uno de sus familiares me dijo si quería dar clases en Grisel. Y yo, viste, medio me asusté, viste, porque era un lugar muy importante para mí. Pero me propusieron, viste, me habían propuesto el Sin Rumbo en una época también, que fui, pero yo como que la verdad que no tenía en mi cabeza dar clase, lo daba como un hobby, como algo, como una parte del aprendizaje, viste. Y así que, bueno, en realidad estuve en Sin Rumbo unos meses y después dejé y después me encerré con unos amigos 10 horas todos los días, desde las 10 del mediodía hasta las 10 de la noche, que practicábamos todos los días. Eh, sí, era así, más o menos 10 horas por día. Practicábamos, ¿viste? Investigábamos. Queríamos hacer, no sé, si uno hacía 4 ganchos, nosotros queríamos hacer 6, ¿viste? Después todo eso volví al minimalismo y comencé a dar clases en Grisel hace como 21 años. 20 años atrás, 21 años atrás, más o menos, ¿viste? Pero que la intención mía no era esa. Estuve ahí porque me lo propusieron, me pareció interesante y fui. ¿Viste? Como que no estudiábamos con esa conciencia, ¿viste? De para trabajar después o para dar clase después, este, o para ser alguien. Ya éramos alguien, ¿viste? No necesitamos una aprobación externa para eso, ¿viste? Bueno, no sé si te respondí, Facu, Sí, 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 o claro que algo sí. así, Eh, más o menos, sí, ¿viste? sí. Es muy largo. ¿Cómo hoy por hoy formás a las parejas de tango que van a vos y te dicen, mira, hablando para el mundial, o hay otros que por ahí quieren laburar, pero Sí, quieren realmente sacarle todo el jugo a lo que sí. pueden llegar a hacer? Así que, ¿cómo encarás eso? Es un poco, ¿viste? Para mí es un poco como, eh, como que hay varios tipos de parejas en general. Mm. Como es lo que decís vos, ¿viste? Hay pareja que me dice, bueno, yo quiero ir al mundial, quiero saber cómo es esto. Y a mí ya todo eso se me complica, ¿viste? Porque preparar una pareja significa muchísimas cosas, ¿viste? Es un trabajo muy duro, ¿viste? Para mí lo importante del tango son las parejas. No el bailarín que baila un día con uno, otro día con otra, otro día con otra, no, no, no. El tango, lo más importante para mí es la pareja de baile, porque es una superación de un montón de cosas humanas y de vida
constante, ¿viste? Y es difícil, y es profundo, pues si no es muy fácil. Bailo 2 horas con uno y me voy a una exhibición, ¿viste? Y bailo más o menos como en la milonga. Y después hay otras parejas bueno, que en realidad lo que quieren no es aprender, sino trabajar como una terapia, quieren hacer terapia, ¿viste? Entonces, eh, es un poco, por eso, como que cada pareja es un mundo, ¿viste? Pues son todos diferentes. Yo les recomiendo, lo que puedo recomendar es que tomen clases, que tomen clases y de una línea, ¿viste? Que encuentren una forma de bailar y que tomen clases y clases durante años para, no, pero no ir cambiando, ¿viste? Que busquen a maestros o a gente realmente seria que tiene responsabilidad, que yo, allá en Suiza hay algunos que son muy buenos, ¿viste? O sea, yo tengo un gran aprecio, y no porque son amigos míos, ¿viste? Pero con Mariana Ibagueli tengo un gran aprecio y me parece que es una de las mejores parejas de Europa y tipos totalmente responsables y con muchísimo años de tango y de trabajo diario. Eh, o como Filippo y Liz de Friburgo, ¿viste? Y hay gente muy seria, vos también sos un tipo muy serio del tango, ¿viste? La pareja, el tema de la pareja para mí es primero digamos, el núcleo de una pareja para mí es encontrar un punto convergente, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, acá en este movimiento encontramos un nosotros. ¿Me explico? O sea, no es un vos, un yo, es un nosotros. Cuando vos encontrás un nosotros, te encontrás en un momento que vos decís que ahí conectaron, a partir de ahí habría que construir. Entonces, lo primero que hay que encontrar es un nosotros. ¿Dónde, en qué momento, ¡pac!, tenemos una conexión total? Como que dejás de ser vos y dejo de ser yo y somos un nosotros. Y a partir de ese momento, construir el baile. ¿Viste? Es un poco complicado, porque la estética tiene que tener relación con lo que uno siente. ¿Viste que a veces es, o siento mucho y no tengo estética? Estoy así, ¿viste? Con el dedo así, o 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rebote, 1, 2, 3, sacada, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. O estoy demasiado duro, demasiado armado, ¿viste? Y confundo elegancia con solemnidad. Es solemne, es muy solemne, no es elegante. Por eso, y entonces encontrar un balance donde se vea bien y se sienta bien, es un trabajo de muchos años, es muy complicado y no es para cualquiera, ¿viste? Así, pero bueno, pues yo lo que les recomiendo a las parejas es que tomen clases y que sigan una línea un tiempo, porque si van cambiando todo el tiempo, no encuentran una explicación propia al tema de la relación entre las dos personas, ¿viste? Porque la relación entre las dos personas tiene que ser un punto convergente. Y el punto convergente es un nosotros. Porque si no es un vos o un vos o un yo, y nos vamos separando todo el tiempo, ¿viste? Y tomás clase con uno, tomás clase con otro. Hay mucha ambición de querer saber todo, de no perderme nada. ¿Viste? No me quiero perder nada. Como los chicos, ¿viste? Los chicos no se quieren perder nada, ¿viste? Ya cuando son más grandes, decís, bueno, si quiero esto, bueno, me tengo que perder esto. Como que no puedes todo. Entonces, mucha ambición de no querer perder nada. Entonces, quiero aprender este curso de escenario y este curso de ganchos, y ahora vino aquel, y la otra semana viene el otro, y la otra semana viene el otro, y como que llega un momento que es como que todo va para afuera en lugar de ir para adentro, ¿viste? Me parece que tiene que tomar clases y buscar una línea de baile concreta, ¿viste? Concreta y firme. Más o menos eso, maestro. ¿Y qué consejo le podrías dar a justamente a los Sí, bailarines o a las parejas que sienten eso, ¿no? Que están constantemente yendo y viniendo y que, sí. y que por ahí no les queda lo que están esperando, ¿no? Y Cuando bueno, pero eso es un- eso es una situación en las parejas que ellos mismos saben todo eso.
Porque en algún momento alguien le dijo, ¿viste? O sea, si tomás una clase un día con uno, otro día con otro, otro día con otro, otro día con otro, que lo único que te lleva a eso es la ambición desmedida de querer saber todo. Y así que esa es una definición muy propia, ¿viste? Porque el tema es que en el tango hay muchas verdades, hay muchas verdades. Entonces, esto está bien y esto también está bien. Lo que no es verdad es decir, lo que yo hago es lo único que existe y lo demás no existe, ¿no? Hay muchas verdades. El, eh, el tema es que sacar un poco el egoísmo y y la ambición de querer ganar un mundial, sacar la ambición, competir, sí, ir a competir, ir a bailar, dar exhibiciones, pero es como que falta un poco de amor, ¿no? Porque es como que se perdió un poco eso, se perdió muchísimo. Alguna gente lo tiene todavía, por la ambición de medida de querer existir, de querer ser y de buscar el reconocimiento, permanentemente buscar el reconocimiento externo, ¿viste? Eh, Así que pienso de que hay parejas que trabajan y hay algunas parejas que no sé por qué cosa bailan tango, ¿viste? Porque es como que podrían bailar cualquier otra cosa, ¿viste? Es como que hay que respetar un poco la cultura, que la cultura del tango no es solamente bailar o formarse, sino es aprender un montón de conceptos que son conceptos que uno no puede aprender de cualquier persona responsable de cualquier país, de Suiza, de Italia, porque hay unos códigos que hay que seguir respetando, ¿viste? No podemos destruir todos los códigos. Hay códigos que hay que romper y destruir, pero otros están bien, hay que respetarlos, ¿viste? Así que en realidad yo no puedo dar un consejo, me lo digo a mí mismo. Perfecto. Lo que estoy diciendo a vos es que sigan una línea durante un tiempo y profundicen en esa línea eh, y, y que no busquen afuera lo que cada, ¿viste? Es muy larga. Sí, claro, ¿viste? Porque ahora se pregunta, para los de uno, vos, me imagino que me haces preguntas para los demás, pero son preguntas tuyas también, ¿viste? ¿Entendés? Y O sea, sí. son las dos cosas. Gracias, Facu. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿no? Sí, nos Sí. había cortado 2 segundos. Sí, 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 sí. La verdad que fue un placer. Espero que te podamos hacer una segunda entrevista de acá a un tiempo Dale. porque esto va creciendo un montón y da para más. O sea que tenemos un montón de cosas para seguir charlando. Muchísimas gracias, Facu. Te agradezco muchísimo. Saludo a toda la gente de Suiza que me conoce, sobre todo a mis amigos, a Luis Filippo, a Luis, a Serge, que es un fenómeno. Sí, muchísimas gracias a Y te toda la mando gente que estuvieron un ahí. gran Ahí abrazo a vos. estuvo ahí en Facebook, estuvo Rostango, está Samira, Rostango. Besbe, que estuvo mirando, Cristian, y ahí también